Muy buenas noches para todos. Es para mí un honor y un gran gusto poder estar nuevamente en contacto con técnicos, con ganaderos y con gente involucrada en la producción forrajera. Me dijo Cristian, y siguiendo sus instrucciones, que preparar una charla corta hoy sobre un tema específico que escogimos prácticamente al azar, que es cómo determinamos el potencial productivo de los pastos. Entonces, para uno trabajar en la determinación del potencial productivo de los pastos, debe iniciar por saber para qué quiero el pasto, cuál es la finalidad de mi producción. Entonces, para eso, vamos a ver ahora que hay que tener en cuenta una serie de situaciones, una serie de eventos y una serie de circunstancias que se unen entre sí para determinar qué es lo que uno quiere. El potencial productivo de los pastos depende de dos factores, que son, en primer lugar, la cantidad de forraje producido y, en segundo lugar, de la calidad de ese forraje. Uno puede modificar en una forma relativamente fácil la cantidad de forraje que produce, con fertilización, con rotaciones, con riego, con periodos de ocupación y descanso, con alturas de corte, es decir, manejando las diferentes características de cada especie, conociendo su fisiología y tratando de modificarlas de acuerdo con las necesidades que se vayan presentando. Pero modificar la calidad es más difícil. Para uno modificar la calidad, generalmente trabaja con edad del pasto, es decir, periodos de recuperación y de descanso, y con alturas de corte. El pasto joven, bien fertilizado, generalmente presenta mejor calidad que el pasto de edad avanzada, que el pasto que ya está pasado o que se ha florecido. En fin, hay que estar muy claros en qué es lo que uno busca. Si busca pastos de altísima calidad, o si busca pastos que no sean de calidad tan alta, pero que le produzcan mayor volumen de forraje, de materia seca. Nosotros tenemos una suerte muy grande, los que trabajamos con forrajes y con ganadería, y es que el rumiante es un gran transformador y es capaz de tomar materiales de una calidad moderada, transformarlos en el rumen principalmente, con todas sus actividades, y convertirlo en el producto final que estamos buscando, sea carne o sea leche. Entonces, teniendo en cuenta esos factores, podemos ver con cuál de los factores que les menciono queremos, o en cuál de ellos queremos incidir más. En cualquier negocio es necesario conocer el potencial productivo del mismo. Entonces hoy vamos a hablar de eso, cómo hacemos para determinar el potencial productivo del pasto y ver en qué condiciones nos puede producir mejor rentabilidad. En el caso de los forrajes, es crítico conocer el potencial productivo de todo el sistema clima, suelo, planta, animal. ¿Por qué es tan necesario conocer ese sistema? Porque dentro de esa cadena, que está íntimamente relacionada y es bidireccional, eso es de doble vía. Por ejemplo, la planta influye sobre el animal y el animal influye sobre la planta. Igual pasa con el suelo influye sobre la planta y la planta influye sobre el suelo. Pero el animal también influye sobre el suelo. Entonces, todos están
eh, íntimamente relacionados y cada uno afecta a los demás. Posiblemente el más difícil de modificar es el clima y el que requiere hacer modificaciones a más largo plazo y más costosos. Por ejemplo, si yo tengo épocas de sequía y de abundancia de agua, épocas de precipitación muy altas, entonces pues modificar esas condiciones es muy difícil y es muy costoso. La parte de las sequías la puedo modificar con sistemas de riego, con almacenamiento de agua, con distribución de la humedad, con vegetaciones adecuadas para que me conserven humedad. Pero es bastante complicado y bastante costoso. El suelo también lo puedo modificar. Ese se modifica básicamente mediante la aplicación de enmiendas, mediante la aplicación de fertilizantes para ir teniendo mayores cantidades o volúmenes de forraje en determinados momentos. El suelo es otro factor que podemos modificar y que además hemos modificado y generalmente hemos dañado más que mejorado. Pero se puede mover en ambos sentidos. El suelo se puede mejorar con aplicación de materia orgánica, con aplicación de fertilizantes de diferentes orígenes, con enmiendas químicas naturales, con productos de síntesis como los fertilizantes normales NPK que se consiguen en el mercado en gran abundancia. Entonces ese factor también lo podemos modificar fácilmente. Después viene la planta. Yo puedo hacer cosas muy diferentes con la planta para determinar el potencial productivo del sistema. Y es, primero que todo, escoger plantas bien adaptadas a las condiciones que tengo. Porque es más fácil cambiar la especie de planta. Hoy en día le venden a uno semillas de cualquier clase. Entonces puede cambiar la pradera que tiene. Si yo tengo una pradera nativa que se caracteriza por su baja calidad, entonces puedo perfectamente modificarla con especies nuevas, pero lo que sí es muy difícil es tratar de modificarle el clima y el suelo para tratar de sembrar una especie que me gustó, que vi muy bien en otro lado. Entonces hay que buscar lo que se le da bien a uno. En los suelos ácidos tropicales húmedos, por ejemplo, en el oriente del Perú, en Bolivia, en todos los llanos orientales de Colombia, en Centroamérica, las braquiarias se adaptan muy bien. Entonces, pues busquemos cuál especie dentro de las braquiarias da bien en las condiciones que yo tengo y tratar de esa manera de explotar al máximo el potencial de la planta sin tener que incurrir en grandes cambios. Y el animal, pues ese también lo puedo modificar en una forma relativamente fácil. Cambio de raza, utilización de cruces, qué fin voy a buscar. Hay zonas más adecuadas para producir leche, por clima, por todo. Otras más adecuadas para producir carne, otras para cría y levante de animales. En fin, entonces buscar uno cómo desarrolla la actividad de producción que más se adapte a las condiciones que se tienen. Para llegar a una respuesta adecuada de si vale la pena incurrir en prácticas de fertilización, manejo, etcétera, es necesario conocer la calidad intrínseca del pasto. Y para eso, pues existe una serie de medidas fáciles de aplicar, análisis, de medidas cuantitativas y cualitativas del forraje que se está produciendo. Y esto es relativamente sencillo de hacer. Entonces, para eso hay sistemas directos y hay sistemas indirectos. Los sistemas directos más confiables son aquellos que se realizan con la intervención del animal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando
voy a determinar el potencial productivo de una especie en un área determinada, lo mejor que puedo hacer es medir la cantidad de carne o de leche que me produce ese pasto directamente con los animales. ¿Cómo lo hago? Simplemente pesando los animales, simplemente midiendo la cantidad de leche que les ordeño diariamente y con eso, pues determinar uno si estamos bajos o si estamos bien en cuanto a producción y productividad y con eso tratar de ver qué factores puedo modificar relativamente fácil. Entonces, recuerden siempre que el mejor medidor, el mejor determinador del potencial de una pradera es el mismo animal, haciéndole obviamente un manejo adecuado al pasto, dándole su tiempo de descanso y midiendo el producto final. La otra cosa que me sirve muchísimo para determinar el potencial productivo de las praderas son los ensayos indirectos. Son generalmente ensayos en los que no interviene el animal. Y hay dos tipos de ensayos que hacen los técnicos, sobre todo los investigadores. Uno es el famoso sistema de el establecimiento de parcelas o los ensayos de parcelas, donde se toman áreas pequeñas de una especie determinada y se le aplican diferentes cantidades de insumos. Por ejemplo, cuando quiero ver cómo me mejora una especie con fertilización. Entonces hago unas parcelas y dejo una parcela testigo donde no se aplica nada, se trabaja con las condiciones ambientales y se va pasando a dosis crecientes de fertilizante, por ejemplo nitrógeno. Entonces en una parcela no pongo nitrógeno, en otra pongo 25 kilogramos por hectárea, en otra 50, en otra 100, en fin, de acuerdo a la situación y a las condiciones voy incrementando las dosis y después hago medidas sobre el forraje que me produjo cada una de esas parcelas pequeñas. Ahí no interviene el animal, es simplemente una labor realizada completamente por el hombre. Y la otra cosa con la que puedo trabajar es en estimación de la calidad del forraje que estoy produciendo. Entonces, para eso, simplemente se toman muestras eh, y se van enviando a diferentes, o se envían al laboratorio. ¿Qué se le hace a esas muestras? Generalmente se secan, si uno las puede secar o si tiene un laboratorio cerca las lleva frescas, debidamente identificadas y debidamente empacadas para determinar los principales factores de calidad del forraje, algunos de los cuales los vamos a comentar ahora mismo. Entonces son trabajos relativamente sencillos. En este caso estamos haciendo una combinación de los dos métodos. Esto es una pradera comercial donde simplemente estamos determinando el volumen de forraje producido. De ese volumen de forraje se toman muestras, en este caso son simplemente en guantes de inseminación, es muy fácil, en muestras de plástico. A continuación se pesan y se llevan rápidamente al laboratorio para que las sequen y lo único que se utiliza es una hoz, un cuadro de plástico. Es muy práctico usar el de 50 por 50 y se tira 4 veces en la pradera para uno cosechar 1 metro cuadrado y ese metro cuadrado lo repite 2 o 3 veces dependiendo del tamaño del potrero, dependiendo de la condición, de si está muy variado, entonces toma una muestra para el alto, una para el medio, una para el bajo, como es el caso de este señor que lleva acá 3 muestras. Estas pesamos las 3 muestras, se ponen en se toma una alícuota de ahí, 1 kilo generalmente, y en bolsa de papel para que no empiece a descomponerse, se lleva al laboratorio para que la sequen rápidamente, la muelan y hagan los análisis que uno desee.
Entonces, con esto podemos conocer la cantidad de forraje disponible, la calidad del forraje disponible y al mismo tiempo evaluar la cantidad de leche que está produciendo, porque enseguida esta pradera va a ser pastoreada. Entonces, voy a medir, como les indiqué ahora, con una cerca móvil, eléctrica o con lo que sea, o si es de ganado de carne, midiendo cuánto tiempo estuvieron los animales en un potrero determinado, cuánto ganaron de peso, y de esa manera conocer uno simultáneamente cantidad y calidad de lo que está produciendo. Este es el caso, por ejemplo, aquí ven un tratamiento que no recibió fertilizante versus uno que sí recibió fertilizante. Esto es el material producido en 1 metro cuadrado de estas praderas. Entonces ve uno que puede hacer medidas fáciles, puede con base en estas medidas, ya sé, por ejemplo, si le pongo 50 kilos de nitrógeno por hectárea, voy a producir X kilogramos de forraje verde. Esos X kilogramos de forraje verde me van a servir o para alimentar tantas vacas durante cierto número de días, o tantos animales en crecimiento, o tantos novillos o toros en engorde. Entonces, con eso ya puedo llegar a sacar conclusiones muy válidas para mis cálculos y hacer un control de el potencial productivo de cada pasto en cada zona. Esto simplemente ya son los muestreos que se hacen, se pesan rápidamente y se llevan al laboratorio antes de que entren en algún proceso de descomposición, ojalá el mismo día, o se conservan en frío. De acuerdo con los principios anteriores, entonces, el potencial productivo de los pastos se puede deducir de varias formas. Una es determinación directa de la cantidad de forraje que contiene el potrero, se llama oferta forrajera. El otro es determinando simultáneamente la calidad del forraje, tomando parte del forraje que se está ofreciendo y llevándolo al laboratorio. Hoy en día existen también métodos directos de medición, como el aforo para la cantidad disponible y el muestreo para los análisis de laboratorio. Una vez se tiene determinada tanto la cantidad como la calidad, entonces, mediante cálculos relativamente sencillos, puedo determinar capacidad de carga. Si yo sé qué cantidad de forraje tengo y de qué calidad es, entonces puedo decir, bueno, este potrero me va a cargar tantos animales por hectárea. Eso se llama capacidad de carga. Y la cantidad de producto medida en gramos, bien sea de carne, si es que estoy produciendo carne, cuánto me aumentan los animales diariamente y cuántos animales, sabiendo cuántos animales tengo y cuántos me carga el potrero, pues simplemente basta con hacer la multiplicación, es decir, estoy produciendo tantos kilos de carne por hectárea y por día, que en general es el factor que me determina si puedo o no trabajar en la actividad y persistir en ella. O también puedo medir cuántas vacas me está cargando la hectárea, cuántos litros de leche me está produciendo cada vaca, porque las estoy midiendo directamente, y con eso entonces determinar la producción de leche por día. Entonces, para recalcarles, se hace el muestreo sobre los mismos potreros que se están trabajando y se lleva el registro. O se hacen las parcelas que les mencioné ahora. Estas son muestras tomadas en parcelas pequeñas con diferentes dosis de fertilizante de la misma especie. Esta se hizo arrancando las plantas completas porque queríamos ver también el desarrollo radical de estas plantas y vimos que había una dosis de fertilizante con la cual las raíces se desarrollaban muchísimo mejor y que eso correspondía a la mayor producción de forraje. Entonces, a veces
Lo que hay que mirar tanto no es qué cantidad de fertilizante le voy a poner a un potrero, sino qué le tengo que hacer al suelo para que las raíces se me desarrollen mejor. Y sobre eso vamos a enfatizar mucho durante el curso. ¿Qué le vamos a hacer a los potreros para que mejoren su potencial de producción radicular? O vamos a mirar también comparación de plantas totales. Por ejemplo, si yo estoy cultivando plantas para ensilar, para suministrar al ganado como heno, para enolar, para hacer distintos tipos de transformaciones que se le pueden hacer al pasto. Entonces lo voy a hacer al finalizar cuando vaya terminando las parcelas. Les decía ahora que vamos a enfatizar mucho en el desarrollo de las raíces de los pastos, por la correspondencia estrechísima que existe entre la parte subterránea y la parte aérea del pasto. No existen pastos muy fértiles y muy frondosos con raíces muy pequeñas, ni a la inversa. Entonces, raíces buenas corresponden a cantidades de forraje grandes y abundantes. Raíces pequeñas, generalmente a praderas deficientes. Entonces, ya con todas esas informaciones, ya con el potencial más o menos determinado, parte en el campo, parte en parcelas, parte en el laboratorio, ya puedo dedicar mi forraje, bien sea a corte, almacenamiento, a pastoreo. Ya eso me permite hacer una cantidad de evoluciones y de ajustarme a las circunstancias. En las evaluaciones de pastos se mide generalmente producción de forraje verde, producción de materia seca y calidad del forraje, mediante determinaciones de laboratorio. Características de la calidad, ¿cuáles son? Contenido de proteína, pero hay que saberlo interpretar, hay que saber cuál tipo de animal necesita mayor cantidad de proteína, en fin, cómo se debe manejar esa proteína, cómo la aumento, cómo la disminuyo. En segundo lugar, la digestibilidad, que pueden ser digestibilidad in vivo con animales, son estudios más bien sofisticados que los realizan generalmente en estaciones experimentales, o digestibilidad in vitro. Esta se hace en el laboratorio. También se determina energía, componentes de la calidad como la fibra en detergente neutro, fibra en detergente ácido, celulosa, hemicelulosa, lignina, sílica y otros componentes de la calidad que son recomendados por diferentes autores. Mientras mayor cantidad de datos pueda tener uno sobre el forraje en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, pues más fácilmente puedo tomar determinaciones y llegar a ser más o menos exitoso en la producción ganadera. En todos los casos, la finalidad es obtener una aproximación a la producción real que se puede esperar de una pradera, en productos cuantificables y con valor económico como carne, leche, crías, crecimiento, en fin, y otros más. Cuando ya uno tiene visto el potencial de la pradera, entonces ya pasa, bien sea a hacer almacenamiento, conservación, pastoreo directo, lo que más le convenga para sus necesidades. Los tratamientos que se aplican a las diferentes plantas también son muy importantes porque
Ya veo si lo que estoy produciendo es una planta, digamos, para conservar, en este caso maíz, si me vale la pena fertilizarla o si no vale tanto la pena, hasta cuánto le puedo aplicar. En fin, eso es una cosa bien importante. Las praderas, cuando ya están listas para pastoreo, se deben utilizar lo más rápidamente posible. Si la pradera se deja sobremadurar, se deja pasar de punto, que llamamos los ganaderos, entonces el pasto empieza a manifestarlo mediante volcamiento, mediante doblamiento por el mismo peso del forraje producido. En otros casos, como mencioné al principio, se florece, y en todos los casos la pradera sobremadura tiene como consecuencia un forraje de menor calidad y una producción final menor. Esto yo lo quería mencionar únicamente como un abrebocas. Aquí veo que alguien, por ejemplo, está preguntando sobre tecnología del dron. Yo no soy experto en dron, pero sí sé dónde se consigue buena información y trataré de conseguirla para la parte final del curso. En una plataforma en la que estoy colaborando, estamos correlacionando muestras de campo para determinación de materia seca y laboratorio con la práctica del dron e incluso unos con satélite. Entonces, les voy a hablar también sobre esas plataformas más avanzadas para evaluación de la producción con métodos pues ya más modernos de determinación. Me dijeron que no me extendiera más de 30 minutos, creo que ya están completos. Si tienen preguntas, yo invito a Cristian que se nos una nuevamente, que entre a la pantalla para ver qué tipos de preguntas vamos a tener y podamos tratar de satisfacerlas. Muchísimas gracias y los espero pasado mañana para que iniciemos por el principio. Este fue un tema tomado eh, por ahí como en la mitad del curso, más o menos, que ya es donde evalúa uno. Primero tenemos que ver otras cosas más importantes en detalle, como el clima, como los suelos, como la fertilización, la modificación del suelo, el manejo del suelo, y algunas otras características para la selección de las especies. Muchísimas gracias. Javier, pasemos a una ronda de preguntas, que hay algunas que ya nuestros amigos han escrito, que están ahí publicadas, por favor. A ver, esta pregunta está muy interesante. Dice, forrajes para vientres reproductores en gestación, ordeña para leche, becerros chicos en reengorda, crecimiento de pie de cría de reemplazo. Cada uno tiene necesidades nutricionales diferentes. ¿Cuál es la especie forrajera buena para todo, suelo y clima? La especie buena para todo no existe. La especie milagrosa no existe. Todo forraje tiene ventajas y desventajas, y más cuando se aplica a labores determinadas. Por ejemplo, los pastos que requiere el animal para producir leche, o los pastos que se usan para leche, son generalmente pastos con altos contenidos de proteína, alto contenido de energía y ojalá muy alta digestibilidad. Por ejemplo, para todos los climas no existe ningún pasto que reúna las condiciones. Entonces hay que buscar, si estoy en un clima en general frío, en las zonas altas de las cordilleras de estos países tropicales, zona alta del Ecuador, de Perú, de Colombia, en Centroamérica, busco especies del tipo del quicuyo, que tiene muy buena producción de forraje,
de hojas con relación al tallo. Casi todas las fotos que les mostré ahora son de pasto quicuyo. Para todo tipo de suelos tampoco existe. Unas se adaptan muy bien a suelos pobres, a suelos ácidos, a suelos que han sido muy lavados, muy afectados por condiciones meteorológicas o climatológicas durante millones de años posiblemente, y otros que se adaptan mucho mejor a condiciones de suelos fértiles. Por ejemplo, los valles de los ríos, que generalmente tienen mayor fertilidad, ahí se adaptan muy bien pastos como el pangola, como el angleton, como las de distintas variedades del pará, o especies que toleran humedad. Y en zonas pobres como las que les mencioné ahora, generalmente las braquiarias son las que predominan. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que no existe la especie forrajera para todo clima, para todo suelo y para todo clima. Para todo clima, para todo suelo y para toda actividad. Ahora, dentro de una finca yo puedo seleccionar áreas. Entonces voy a dejar una zona para lechería y a esa le hago un manejo determinado. Y simultáneamente en la misma finca tengo otros lotes para hacer levante de novillos o para hacer levante de animales en general. Esos pastos los manejo diferente. Y si voy a dejar en la misma finca para ceba, pues también los manejo distinto. A los animales en ceba les puedo dar pastos con menor contenido de proteína, con mayor contenido de energía y de fibra, y ellos las utilizan muy bien. Entonces, la actividad ganadera sí la puedo hacer en la misma finca, pero con manejo diferente para cada uno de los sectores. Manejar de una forma la lechería, de otra el levante, la cría, y de otra el engorde. ¿Tenemos algo más, Cristian? Veo que hay una pregunta aquí que dice 50 días y no sé a qué se refiere. Aló. Pantalla completa. Ya veo aquí el señor Fernando Feucher, que colabora mucho en Engormix. Yo los sigo permanentemente. Me parece muy interesante los trabajos que hacen. Un ensayo para una superficie de praderas con riego y fertilización. ¿Qué forraje debe elegir? Uno de la máxima calidad nutritivo contra otra especie forrajera de máxima producción. Pocos animales bien nutridos o muchas cabezas por superficie. Yo creo que el equilibrio siempre es muy importante. Uno no debe irse ni a la sobrecarga, ni tampoco al buscar la máxima calidad, aunque el forraje sea poco. Es mejor producir una buena cantidad de forraje de una calidad aceptable que muy poco forraje de muy buena calidad o que mucho forraje de muy mala calidad. Como comenté al principio, pues tenemos la ventaja de que el rumiante pues, puede transformar y puede hacer unos cambios muy importantes en la dieta. Se come una cosa y el producto final es otra completamente diferente. Pero yo creo que uno nunca puede castigar al animal por falta de forraje. Y muchas cabezas por superficie, eso la especie y el mismo terreno nos indican si tienen que ser muchas cabezas o muy pocas cabezas. Es tener el número justo de cabezas que hagan un consumo adecuado del forraje sin sobrepastorearlo, sin agotarlo y sin desperdiciarlo. No se puede ni cargar demasiado alto ni cargar demasiado bajo la pradera. Solo el punto justo y hacer el manejo que sea más adecuado para cada especie. Unas no toleran la acidez, otras no toleran contenidos demasiado bajos de fósforo. En fin, entonces cada una de esas hay que conocer su fisiología y sus requerimientos. Principalmente
la fisiología y los requerimientos en determinadas circunstancias de clima y suelo. ¿Sí? ¿Qué opina de los análisis bromatológicos y aforo a través de la tecnología del dron? Yo creo que esta tecnología, como les dije ahora, al señor Cañas le respondo, pero creo que es interesante para todos, ha venido mejorando mucho. Hoy en día tienen una serie de implementos y utilizan unas plataformas de satélite y unos equipos que permiten tener una muy buena correlación entre lo que mide el dron y lo que puede usar uno como contramuestra, que es estar en el campo y hacer la determinación física del aforo y llevar la muestra al laboratorio para el análisis bromatológico. Yo ya estoy viendo que con esta tecnología vamos a tener en los próximos tiempos ventajas muy grandes. Vamos a poder ahorrar mucho tiempo. No sé qué tan económica sea, ni hasta dónde justifique que cada ganadero tenga su propio dron. Aquí en la sabana de Bogotá hay varios que tienen ya sus equipos y ellos hacen sus muestreos, hacen sus correlaciones y saben qué potrero van ocupando cuando llegue a determinada cantidad de forraje y a determinada calidad. Entiendo, como les dije, yo no soy experto en esto, que son más fáciles de obtener las correlaciones entre el dron y producción que entre el dron y calidad. En otras palabras, que las divergencias al medir calidad a través de los drones puede ser un poco más grande, un coeficiente de variabilidad mayor. ¿Qué comentario sobre análisis de suelos y calidad de pastos? A ver, el señor Rivera, sobre esto vamos a hablar muchísimo, sobre todo sobre los análisis de suelos. Obviamente, el pasto no deja de ser un reflejo del suelo, como lo es cualquier cultivo. Entonces, lo que hacemos es, se analiza el suelo, se determina cuáles son las deficiencias que presenta, se procede a su corrección y generalmente la calidad del pasto mejora mucho cuando se aplican los correctivos químicos al suelo, químicos u orgánicos al suelo, bien sea como fertilizantes, como enmiendas, y se correlacionan con, por ejemplo, contenido de proteína. Es muy difícil que un pasto, sobre todo si es un pasto exigente, un pasto de buena calidad, llegue a manifestar todo su potencial productivo en proteína si no tiene nitrógeno en el suelo. Entonces hay una correlación grande entre los análisis de suelos y la calidad de los pastos. ¿Cómo mejorar suelos francoarcillosos dedicados a pastos cultivando ryegrass con alfalfa o cultivados en ryegrass con alfalfa? Pregunta Pedro Rivera. Estos, ¿qué le quiere mejorar al suelo? Si va a tratar de mejorar su calidad de francoarcilloso, es prácticamente imposible. Los suelos tienen unas condiciones que son muy fáciles de mejorar y otras que son muy difíciles. Lo más fácil de mejorar en los suelos es su pH y a través de eso hacer más asimilables una serie de nutrientes. La otra cosa, la parte física del suelo, sobre todo la textura, en este caso me está mencionando una categoría que es el suelo francoarcilloso, que es un suelo relativamente pesado, pues, o una buena que tiene un buen contenido de arcilla. Esos suelos francoarcillosos son potencialmente fértiles. Habría que mirar cómo está la parte estructural de ese suelo y si es un suelo que ha sido muy pastoreado
muy trabajado con maquinaria, donde se ha destruido la estructura, donde el suelo está amasado, por llamarlo de alguna manera. Entonces es necesario ver cómo se mejora esa parte, que no es nada fácil. Puede ser con aplicaciones de materia orgánica, puede ser con aplicaciones de algunos otros productos. Y para raigrás inglés y alfalfa, pues el solo hecho de tener uno alfalfa ya es un mejorador de la estructura del suelo. Las raíces de la alfalfa, debido a su naturaleza pivotante, profunda, penetran muy bien hasta profundidades considerables. En la universidad en los Estados Unidos, donde estudié, había un risotón, una máquina, un laboratorio para hacer únicamente estudios de raíces, y llegaron a detectar longitudes como de 7 metros en raíces de alfalfa. Claro que en suelos que no tenían problemas ni de nivel freático, ni de estructura. Aquí en los suelos tropicales, generalmente uno encuentra cambios en la textura y en la estructura, por ahí entre 15 y 30 centímetros. Ya aparece el horizonte B, o a veces el horizonte C, horizontes más compactos, con más dificultades para drenar los excesos de agua, con menos cantidad de aire, que pueden significar una restricción grande para cultivos como la alfalfa. Los raigrases, todos ellos, tienen raíz superficial, con 15 centímetros de profundidad efectiva, donde no haya ningún limitante. Ya el raigras puede manifestar su potencial productivo. No es un pasto demasiado grande, demasiado alto, ni que requiera demasiado volumen de raíces para penetrar. ¿Cuál es el pasto más rico en proteínas? Generalmente los pastos más ricos en proteínas son las leguminosas. Y en general, el promedio de proteína para gramíneas está alrededor de 10%. Obviamente varía. Hay pastos tropicales que tienden a lignificarse muy rápidamente, que los contenidos de proteína están entre 8 y 9%, y hay pastos más ricos como los raigrases que están entre 10 12%, y las leguminosas pueden estar entre 15 y 18% fácilmente. Entonces, varía mucho. Esa es una de las muchas razones por las cuales es recomendable tener una mezcla de gramíneas y leguminosas, como la que mencionó ahora el amigo que hizo la pregunta sobre mezclas de raigrás y alfalfa. Entonces, cuando uno tiene una mezcla gramínea leguminosa, el total del forraje producido tiene más alto contenido de proteína que la gramínea pura. Ahora, en general, un pasto que tenga 7% de proteína es suficiente para la mayor parte de las actividades ganaderas, por lo menos para levante, para cría, para producción de carne. En cuanto a leche, pues es mejor tener un poquito más, siquiera 10% de proteína. Entonces, ahora si me dicen, ¿qué se puede hacer? Suplementar uno con alimentos proteicos, granos ricos en soya, en torta de soya o soja, para los amigos de México, y más ricos en energía para los pastos de climas fríos como los Altos Andes, que tienen generalmente pastos altos en proteína y no requieren tanta más proteína, sino más bien energía. Pero las leguminosas también son muy ricas en energía, no hay que olvidar eso. Una alfalfa es un alimento muy completo, muy similar a un concentrado o a un grano, porque es rica en los dos principales elementos, en fibra y en proteína. ¿Qué más tenemos?
Yo creo personalmente que los periodos de descanso de 40 a 50 días son muy adecuados en ganado de carne, en ganadería tropical. Son muy suficientes, le permiten al pasto una muy buena recuperación, eh, y los periodos de descanso de entre 35 y 40 días son muy adecuados para producción de leche. Ayer nada más estuve mirando unas fincas aquí en el norte de Colombia, en Boyacá, con periodos de descanso de 35 días y les funcionaban perfectamente, con producciones, cargas de 4 animales por hectárea, 4 vacas, Holstein o cruces, y producciones promedias de 20 litros, o sea, 80 litros hectárea a día. Es una muy buena producción. Obviamente ellos tenían una suplementación proteica de acuerdo con el estado de la lactancia, y eso nos permitía, bueno, nos permite hacer cálculos sobre qué se puede esperar del total de la finca, porque uno mirando producción, descanso que están dando, no teníamos la calidad del pasto, por lo menos reciente, pero se sabe que son pastos que generalmente tienen muy buena relación de hoja-tallo, era una mezcla de regrases y quicuyos, entonces por lo tanto se asume que la proteína está entre 11 y 13% aproximadamente, no va a ser muy limitante. Entonces esos periodos de descanso son buenos y se pueden prolongar un poquito. Yo no los prolongaría más allá de 50, 55 días, y trataría de acuerdo con la especie, acortarlos o alargarlos en determinados momentos. La dormancia es una característica que tienen algunos pastos de tipo de pastos. ¿Qué tipo de dormancia son apropiados para clima frío y para climas calurosos? No sé a qué se refiere con qué tipo de dormancia sería adecuado o apropiado. El pasto simplemente disminuye el crecimiento o incluso lo detiene en determinadas condiciones, y generalmente lo hace como una respuesta a cambios climáticos. Entonces, cuando empiezan las sequías y se presentan las zonas de las épocas de helada en los altos Andes, el pasto detiene el crecimiento, la producción de forraje se disminuye drásticamente. Eso es un tipo de latencia o de dormancia que se rompe cuando vuelve a llover. En clima cálido ocurre más que todo con el agua. Cuando empiezan las épocas secas, que son generalmente prolongadas y fuertes, el pasto detiene su crecimiento para la emisión de hojas nuevas y tiende a florecer, eh, generalmente como una respuesta a una condición adversa, y asegurándose la planta que va a persistir mediante producción de semillas o producción de estructuras como tallos y raíces. ¿Qué pasto cree que es mejor para sembrar a la altura de 2060 metros sobre el nivel del mar? ¿En dónde? Me gustaría saber en qué país, de qué país me están hablando, porque aquí en Colombia o en el Ecuador o en el Perú, yo sembraría quicuyos. Si es un poquito más alto, sembraría raigrases. Y si es un poco más bajo, me iría con otras especies diferentes. Posiblemente les mezclaría a la pradera, ya, en México. Le mezclaría posiblemente braquiarias. En México, depende si está en el norte o está en el sur de México. En el sur de México, en la zona húmeda, pues posiblemente me iría con una especie del tipo del quicuyo o algo por el estilo. Este punto de cómo podría determinar el periodo de cosecha de un quicuyo y de un regras,
la pregunta del amigo Luis Fernando Piraquivi. Hay una cantidad de estudios hechos con la parte fisiológica de los pastos que incluso dicen que uno no debe hacer la cosecha por periodos fijos de desarrollo, sino por periodos fijos de descanso. Es decir, no voy a cosechar cada 45 días un potrero, o cada 50 o cada 35. No, que debe ser, el potrero debe tener un descanso acorde con el desarrollo del pasto. Y para esto hay ya unos índices muy conocidos que los vamos a hablar durante el desarrollo del curso. Por ejemplo, cuántas hojas debe tener un tallo de quicuyo desde que se inicia su recuperación hasta el momento en que debe entrar nuevamente el ganado. Eso está en un rango entre 4 y 4,5 hojas. Para el quicuyo, perdón, para el ryegrass está en 3 hojas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales los ryegrasses tienden a ser un poco más precoces que los quicuyos, porque están en el punto óptimo de cosecha, el uno cuando ha desarrollado 4 hojas y el otro cuando ha desarrollado 3. Y esa diferencia de una hoja puede ser una semana menos o una semana más en periodo de descanso. Esas 4 hojas las obtiene un quicuyo bien fertilizado entre 35 y 45 días, dependiendo de la lluvia que le caiga en esa época. ¿Qué porcentaje de proteína tiene el ryegrass y cuánto de energía metabolizable? Como les digo, es muy variable. El amigo Tello, generalmente uno utiliza el dato de proteína. Energía metabolizable la dan en megajulios y en otras unidades que no las tengo presentes en este momento, pero las vamos a ver en los análisis, porque análisis de calidad sí tengo en cantidad. Pero el principio general es, mientras más joven el pasto, mayor cantidad de proteína tiene. Mientras a medida que va envejeciendo, va disminuyendo el porcentaje de proteína, no la cantidad de proteína por unidad de área, el porcentaje de proteína del forraje. Y con la energía ocurre lo contrario, porque la energía aumenta generalmente con los contenidos de fibra, sobre todo con el contenido de fibra en detergente neutro, que tiene una alta digestibilidad. Entonces, si uno espera el punto intermedio, ese generalmente es el óptimo, donde se cruzan la proteína y la energía, o la proteína y la fibra. En ese punto de cruce, el pasto tiene un contenido muy aceptable de cada uno de esos componentes. Entonces, el ryegrass, y no solamente el ryegrass, todas las especies van variando de acuerdo con la edad. Aumenta la energía metabolizable y va bajando la proteína hasta cierto punto. Hay un cierto punto en que se estabilizan, se pierde la calidad, deja de mejorar la digestibilidad, entonces ya no se hace prácticamente nada pues con dejar los pastos más de cierto tiempo, que es el que hay que determinar para cada una de las especies. ¿Algo más? La resiembra de pastos cultivados recomendable, es mejor roturar el suelo completamente para hacer instalación de pastos. Mire, este punto es muy variable y depende mucho de con qué está trabajando uno. Yo personalmente soy muy amigo de hacer intersiembras, porque no soy enemigo de las mezclas de especies. Hay gente que prefiere roturar completamente. Ahora, si uno está abriendo una finca nueva, a partir de vegetación selvática o algo por el estilo, entonces tiene unas condiciones donde posiblemente sea necesario roturar. Pero el suelo para pastos por lo menos se debe roturar lo menos posible. Mientras menos roturadas se le hagan, mejor. Entonces, cuando uno ya tiene su pradera establecida, uno puede resembrar o con la misma especie o con otra especie, con otra gramínea o con leguminosas o con mezcla de gramíneas y leguminosas. Es decir, las alternativas son muchísimas
y las puertas están abiertas para uno hacer lo que se le vaya ocurriendo. Y la resiembra, que era la pregunta concreta, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, uno resiembra en mucho menos tiempo que volver a roturar y volver a sembrar desde el comienzo. Ahora, si uno viene de un cultivo, es que yo tenía un cultivo de arroz o un cultivo de maíz o de lo que sea, o de papa en los climas fríos, y quiero establecer una pradera, pues ahí me toca roturar, ¿no? Pero de todas maneras, mientras menos vueltas se le den al suelo, mientras menos maquinaria haya que aplicarle al suelo, mejor para el suelo, porque menos se daña la estructura y se conservan mejor las características de las que hablamos ahora. Sobre resiembra de pastos vamos a hablar mucho durante el curso. Cristian. Muchas gracias, Javier. Bueno, una excelente conferencia. Como siempre, tú muy generoso con la información. Han sido muchas preguntas. También agradezco a todos los participantes por las consultas que enviaron. Hemos tratado de responderlas absolutamente todas. Nos disculpan si por ahí alguna no quedó, pero bueno, ha sido siempre la mejor intención de poder nuevamente presentar el inicio de un nuevo curso con un gran maestro como es Javier, que acá lo queremos mucho, lo admiramos también por toda la información y toda la experiencia que él maneja y que, bueno, y él está en constante actividad, así que eso también es muy importante para cualquier consulta que le vayan a hacer. Javier tiene siempre información muy relevante que compartir y en el curso que va a iniciar el día 1 de diciembre, esperamos poderlos tener a ustedes, ¿no? Quienes no hayan hecho su inscripción lo pueden hacer todavía hasta el día de mañana. Tenemos una promoción ahí final ya para comenzar el día jueves. Para quienes de pronto no se hayan enterado, por favor compartan esta información con sus contactos, con sus grupos de WhatsApp para que realmente nos acompañen en este gran curso que dicta Javier, que realmente es realmente un privilegio escucharlo siempre y bueno, y participar justamente con él, ¿no? En este curso, producción, manejo y conservación de pastos y forrajes, ¿no? Así que nuevamente bienvenidos a todos quienes por ahí todavía no se hayan inscrito, las inscripciones hasta mañana con el 50%. Tienen ahí el WhatsApp más 51 98 118 58 74. Desde cualquier país nos pueden escribir y con mucho gusto les brindamos la información que ustedes necesiten. Así que nuevamente de mi parte, a nombre de Escuela Virtual Perú Láctea y bueno, todo el equipo que trabaja justamente para poder brindarles siempre la mejor información y traerles profesionales de primer nivel como Javier, les agradecemos por esta oportunidad y bueno, te dejo Javier con las palabras finales también para ya despedirnos y solo quedar listos para el 1 de diciembre. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia, por haberme soportado ahí durante una hora. A partir del 1, pasado mañana, espero que estemos en contacto. Todos son mis amigos y todos son bienvenidos. Y Cristian, muchas gracias por tus palabras, sabes que son muy compartidas en todo sentido. Entonces, hasta pasado mañana. Y espero que estemos muy cumplidos a las 6 de la tarde. Así es, Gracias. Javier. Bueno, gracias nuevamente. Un gran abrazo desde Lima, Perú, para ti y para todos los participantes de esta charla antesala. Nos vemos el día jueves. Un abrazo.